Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Ya hemos explicado prácticamente todo el sistema inmune, pero aunque ya lo hemos explicado yo creo en los términos más generales donde se puede explicar, tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la inmunología que puede ser patológica o clínica, que se suele llamar. Normalmente esta parte empieza con una parte muy importante y que seguramente os suene porque en algún momento se suele decir, y es la parte de la hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad desde el punto de vista de la parte clínica? Es verdad que en ocasiones se elabora una respuesta inmune frente a sustancias inofensivas para el organismo. Y este tipo de respuestas frente a antígenos que no son realmente infecciosos, ni provocan realmente una patología clínica, ni nada de nada, o sea, no deberían de provocarte nada, es lo que nosotros denominamos una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad o también denominado alergia a secas. Se define, por tanto, como una respuesta descontrolada o excesiva del sistema inmune adaptativo. Normalmente a los antígenos inocuos, ya os digo que no pueden producirte daño ni nada, que desencadenan de hecho las reacciones de hipersensibilidad, se les denominan alérgenos, es lo que nos producen las alergias. Bueno, pues esto es una de las partes de la inmunología clínica. Generalmente el primer contacto con el alérgeno, por ejemplo, o sea, con la sustancia que nos produce alergia, no provoca una respuesta ni produce ningún tipo de manifestación clínica. Tú la primera vez que te expones a un gato no eres alérgico al gato. No, eso no pasa así. Aunque sí que se generan células de memorias y anticuerpos específicos, eso sí que es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese primer contacto es lo que se llama la fase de sensibilización y es necesaria sobre todo para poder desencadenar la respuesta en siguientes contactos. Las reacciones de hipersensibilidad, de hecho, se pueden clasificar en hasta 4 tipos según los componentes del sistema inmune que inician esa respuesta y esa naturaleza, digamos, de los alérgenos o la sustancia que nos produce alergia. Asimismo tenemos la hipersensibilidad de tipo 1, también llamada alergia atópica, conocida así principalmente o simplemente como la atopía, que está mediada sobre todo por anticuerpos de IgE, específicos frente a alérgenos, por tanto, solubles. Esta condición de la IgE se une a receptores específicos de mastocitos y de basófilos, como ya vimos, lo que provoca la liberación masiva o desgranulación de las sustancias inflamatorias responsables de la patología, como es el caso de la histamina, la heparina y la tripsana y la triptasa.
Este tipo de reacción normalmente se desarrollan en segundos o incluso en minutos, por lo que también se llama la hipersensibilidad más inmediata. En el primer contacto con el alérgeno o fase de sensibilización, las primeras células presentadoras de antígenos presentan el antígeno a estos linfocitos Th2 de los cuales ya hemos hablado a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. A su vez, estos linfocitos Th2 que promueven la proliferación de los linfocitos B específicos del alérgeno secretarán también principalmente las citoquinas IL-4 e IL-13 que favorecen así el cambio de isotipo a IgE en el caso del linfocito B. Y también de la interleuquina 5 que promueve la activación de los eosinófilos. Estas moléculas de IgE específicas se unen en el fragmento Fc a los receptores específicos de manera que son el Fc en la superficie de los mastocitos y basófilos, lo que hace que estén preparados o sensibilizados para reaccionar rápidamente cuando se produzca el próximo contacto con esa sustancia que nos produce alergia. Es decir, que la primera vez que yo me encuentro con un gato no me va a dar alergia, pero resulta que luego la segunda vez, como ya ha ocurrido todo este proceso, cuando me vuelva a encontrar con un gato me empezarán a entrar unos picores de nariz y igual te salen rochas en la piel o vete tú a saber. Si se produce una nueva exposición al mismo alérgeno, de hecho su reconocimiento por la IgE va a causar la desgranulación de los mastocitos, lo que provoca una reacción inflamatoria inmediata y en el momento. Esta reacción depende sobre todo de la liberación de las moléculas preformadas y almacenadas en sus gránulos, como es el caso de la histamina y la triptasa, y en la síntesis de mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, leucotrienos o el factor activador de las plaquetas, el PAF. Claro, ¿qué pasa? Que no obstante, la forma de entrada y el tipo de alérgeno, así como la dosis, determinan el desarrollo de diferentes reacciones alérgicas. No todos tampoco reaccionamos igual, que eso también es otro punto importante. Normalmente, dentro de todas las cosas, pues puede ocurrir que tengas una anafilaxis sistémica o anafilaxia, que es la enfermedad. El tipo de alérgeno que normalmente lo afecta son algunos medicamentos como la penicilina, algunos venenos de avispas o incluso de las abejas. La ruta de entrada es intravenosa y la respuesta es producir un edema, una vasodilatación, una oclusión traqueal, un colapso circulatorio y si tú eres alérgico a las abejas y te ataca toda una colmena, pues te puedes morir realmente, o sea, puede llegar a ser chungo. Otro de los procesos que te pueden ocurrir es que tengas una enfermedad que se llama inflamación local, que se produce sobre todo porque los tipos de alérgenos que tenemos son las picaduras de insectos o pruebas cutáneas de alergia, son una ruta de entrada subcutánea y se suele producir una vasodilatación local o un edema local. La rinitis alérgica o el asma bronquial sería la enfermedad que se produce sobre todo por un tipo de alérgeno bastante común para muchos, que es el polen o restos de insectos o animales de compañía, la alergia también a los ácaros y tal, o pues eso, animales de compañía, los gatos, algunos tipos de pelo de algunas mascotas, que suele ser por una ruta de entrada de tipo respiratoria y los procesos que se dan son edemas e irritaciones de tipo mucosa nasal o bronquial. Y la alergia alimentaria, que se produce en muchos casos como enfermedad por algunos alérgenos, por ejemplo la leche, los huevos o el pescado normalmente, aunque también puede haber otras muchas, y la ruta de entrada suele ser digestiva. Por tanto, la respuesta pues generar vómitos, diarreas, urticarias, pruritos, etc. La prevención y el tratamiento de estas enfermedades alérgicas se basa en prevenir sobre todo el contacto con el alérgeno, tan sencillo como que si tienes alergia a las avispas o a las abejas no te acerques a uno. Y también el empleo de los fármacos que bloquean las acciones de estos mediadores inflamatorios como antihistamínicos y corticosteroides. También existen terapias que tratan la parte de desensibilizar a los individuos atópicos mediante suministro creciente y prolongado de los alérgenos con los que el individuo está sensibilizado en sí. El fármaco de elección para el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina o la epinefrina. Por cierto, que el tratamiento de exponer o mejor dicho, la parte de sensibilizar a los individuos atópicos mediante suministro creciente y prolongado de los alérgenos, normalmente lo que hacen es que llega un momento en el que lo que te ayudan es a subir tu sensibilidad frente a la estimulación. Es decir, si yo me expongo continuamente a un alérgeno, mi respuesta en principio tiene que ir
siendo cada vez más tolerante. Voy a necesitar una mayor exposición para que mi propio organismo reaccione. Eso es, si no recuerdo mal, lo que hacían en ese caso. Lo digo por si acaso hay dudas. Pero, por supuesto, tener cuidado, porque, por ejemplo, a nivel digestivo, pues igual no es muy recomendable. Con una abeja, pues hombre, si te pica una no pasa nada, pero insisto, si te ataca una colmena, pues no es plan. Tú eres alérgico a las abejas, te pica una, pues a lo mejor no te pasa nada, pero también hay mucha variabilidad individual y no se puede asegurar nada. Así que cuidado ante todo con todas las terapias y con todas las cosas que se os puedan plantear. Por supuesto, está muy bien intentar curarse y tener las mejores condiciones de vida. Eso yo lo apoyo 100%, pero cuidado siempre. Hipersensibilidades de tipo 2, ¿vale? Dejamos atrás las tipo 1 y pasamos a las tipo 2. Este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 están mediadas por anticuerpos de tipo IgM e IgG, que reconocen antígenos presentes en la superficie de las células o en la matriz extracelular. Normalmente estos anticuerpos activan el sistema del complemento y las reacciones mediadas por la región normalmente Fc de las inmunoglobulinas, como la fagocitosis o la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, la ADCC, que ya hemos hablado de ella, cuyo resultado es, por tanto, la muerte celular. Las células más afectadas por este tipo de hipersensibilidad suelen ser, de hecho, los eritrocitos, ya que son más sensibles a la acción del sistema del complemento. A este tipo de hipersensibilidad pertenecen algunas de estas enfermedades, por ejemplo, la miastenia grave o la miastenia gravis, que se producen anticuerpos frente al receptor de la acetilcolina, lo que inhibe la unión de la acetilcolina a su receptor, produciendo una debilidad muscular bastante importante. Creo que ya lo comentamos previamente en más detalle esta enfermedad, pero bueno, para que os quedéis así con la idea más principal y por si acaso. Las reacciones transfusionales incompatibles, que se producen con anticuerpos de IgM naturales frente a los antígenos de los grupos sanguíneos A y B sin necesidad de una sensibilización previa, porque recordad que tenemos anticuerpos ahí para rechazar otros tipos de sangre. La anemia hemolítica autoinmune, ya hemos hablado de los diversos tipos de anemia, pero bueno, os recuerdo que tiene anticuerpos frente a antígenos presentes en la superficie del eritrocito, y una anemia hemolítica autoinmune desarrollada tras un tratamiento antibiótico probablemente se debe a que éste haya actuado como apteno. La anemia hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal es cuando la madre es RH negativo y genera anticuerpos IgG o anti-RH de antígeno D dirigidos contra el feto, que es un RH positivo. Necesita, por tanto, de sensibilización previa que se produce en los embarazos anteriores, y la función de los anticuerpos anti-RH que se suministran a las mujeres que son RH negativo es destruir precisamente esas células fetales circulantes. El púrpura trombocitopénica autoinmune, esta enfermedad os recuerdo que se producía con anticuerpos frente a proteínas de la membrana de las plaquetas, la integrina GP2B3A o CD41A. La fiebre reumática aguda, anticuerpos frente a antígenos de la pared de los Streptococcus pyogenes que presentan mimetismo molecular con antígenos del miocardio. La enfermedad de Graves, que es la que se produce con anticuerpos frente al receptor de la hormona estimulante de tiroides o TSH que inducen su activación, y la hiperfunción de la glándula o hipertiroidismo. O el síndrome de Wood-Pasteur, anticuerpos frente a proteínas presentes en la membrana basal del glomérulo renal y alvéolos pulmonares son algunos de los ejemplos de esta hipersensibilidad de tipo 2. La hipersensibilidad de tipo 3 normalmente ocurre tras la producción de anticuerpos de tipo IgG o IgM frente a alérgenos solubles, lo que originará la deposición de inmunocomplejos en ciertos tejidos. Los inmunocomplejos son agregados solubles de antígenos unidos a sus anticuerpos específicos, cuya eliminación depende de su tamaño. Así, normalmente los inmunocomplejos de gran tamaño fijan el complemento y son transportados por los eritrocitos hasta el hígado y el bazo, donde son rápidamente eliminados por los fagocitos. De hecho, los inmunocomplejos de menor tamaño son difíciles de eliminar de la circulación y tienden a depositarse, de manera que generan reacciones inflamatorias locales. Entre las enfermedades de los inmunocomplejos, normalmente en el hombre, las que más destacan son el lupus eritematoso sistémico, que se produce con anticuerpos frente a ADN o nucleoproteínas, cuyo depósito provoca la glomerulonefritis, artritis y vasculitis, que ya hemos comentado. La reacción de Artus es otra enfermedad de vasculitis cutánea local inducida por la
inyección de un anticuerpo por vía subcutánea en un individuo normalmente inmunizado. También tenemos la enfermedad del suero, que sería una hipersensibilidad mediada por deposición de inmunocomplejos en ciertos tejidos, y también si la ruta de entrada del alérgeno es intravenosa, de manera que la dosis debe de ser alta y se producen normalmente inmunocomplejos en el organismo que pueden eliminar y se acumulan también en el interior de los vasos, en el riñón o incluso en las articulaciones. Estos inmunocomplejos también se forman para producirse anticuerpos frente a proteínas de caballo, por ejemplo, cuando se usaba el suero de caballos inmunizados normalmente con sueros heterólogos para tratar algunas enfermedades como la difteria o la escarlatina, ¿vale? Y el pulmón del cangrejo, del granjero, normalmente es una enfermedad del pulmón del granjero que está causada por una inhalación de alérgenos de hongos, plantas o animales que forman esos inmunocomplejos que se acumulan en la superficie alveolar, dando una alveolitis alérgica. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.